Gloria a Dios. Estamos contentos por estar en la casa de Dios. Quiero que me acompañe, hermanos, a libro de Job, capítulo 25. Solamente quiero compartir un versículo, el versículo 4. Amén. Libro de Job, capítulo 25, versículo 4. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, porque vencimos y pudimos hoy estar aquí para alabarte y glorificarte con todo nuestro ser. Pedimos que en esta hora, Dios, tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida y que traiga una edificación, Dios, de acuerdo, Señor, a la necesidad que estamos viviendo, que estamos pasando, y sobre todo, Señor, que nos ayude para poder vivir, Señor, una vida cristiana de acuerdo a tu voluntad. Gracias por mis hermanos que están en esta hora. Bendice de una manera especial sus vidas y que tu palabra, Señor eterno, traiga, Señor, el mensaje por el cual, Señor, tú lo has compartido y lo has dado en esta hora, con el fin de que tu iglesia se edifique de una manera grandiosa y que tu nombre sea exaltado por siempre. Gracias a Dios, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Hoy quisiera, hermanos, compartir, amén, este mensaje sobre la pregunta que Bildad hace en la primera parte de este versículo. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Una de las cosas que la Biblia nos enseña, principalmente, hermanos, es cómo el hombre podrá excusarse delante de Dios. En la mañana escuchaba unos cantos de un grupo llamado Fortaleza, y esos cantos, hermanos, llegaban hasta lo más profundo de mi corazón, y sobre todo me hacían meditar principalmente en la situación de la vida de muchos cristianos que, a través de tener el conocimiento amplio de Dios, tienen infinidad de pretextos para no asistir y no acudir al templo. Por eso me impactó este versículo, amén, con respecto a esta pregunta que Bildad hace: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? El ser humano siempre se ha caracterizado por ser una persona que tiene infinidades de excusas, de pretextos, para poder justificarse de sus malas acciones. Aun cuando tienen el conocimiento, tratan de buscar de muchas formas cómo el tratar de estar en paz consigo mismo
y sobre todo creer que todo camina bien, que todo está bien, sin pensar que la Biblia nos enseña, principalmente lo importante, hermanos, es que de Dios nadie puede esconderse, mucho menos escapar. Aun cuando el ser humano trata de justificarse, trata de hacer la manera de cómo poder excusarse, la verdad, mis hermanos, principalmente es que Dios todo lo sabe. Por eso uno de sus atributos naturales es que Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Amén. O sea, todo lo sabe. En todos lados está. Hay un texto que me gusta mucho, hermanos, que se encuentra en el Salmo 139. Yo creo que todos lo conocemos. El versículo 7 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay manera de escapar de Dios. No hay manera de justificarse delante de Dios. No hay manera de librarse de las cosas que Dios sabe sobre nuestra vida. Y el versículo 8, hermano, de este mismo salmo dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mis estrados, he aquí que ahí estás tú. Entonces, hermanos, la realidad es preguntarnos: ¿cómo podemos justificarnos delante de Dios? ¿Lo sabe? ¿Sabe cuál es el camino? ¿Sabe cómo podemos llegar al cielo? ¿Sabe cómo podemos librarnos de la condenación? ¿Sabe cómo podemos librarnos del infierno? Por eso estas preguntas que fueron formuladas por Bildad, uno de los 3 amigos de Job, él se pregunta: ¿cómo es que el hombre, siendo pecador, podría ser justificado delante de Dios? Y estas preguntas, mis amados hermanos, son las mismas que el ser humano en la actualidad se cuestiona y se pregunta: ¿cómo es que el hombre puede encontrar el perdón de sus pecados siendo un hombre o un ser humano que ha cometido infinidades de pecados? ¿Cómo es posible que pueda ser justificado o ser absuelto de sus delitos? Mire, justificar en términos jurídicos significa absolver, o sea, declarar justo. Y principalmente, mis amados hermanos, se proporciona sentencia a través de un juicio, o es declarado justo a través de un juicio. Mire, cuando hablamos de la palabra justificar, se nos viene a la mente un juicio donde Dios es el juez, Cristo es el abogado, nosotros somos los acusados, Satanás es el acusador y los ángeles son los espectadores.
Ahora, en el sentido teológico, justificar, hermanos, es el acto de Dios de quitar la pena y la culpa del pecado. Al mismo tiempo, fíjese bien, al mismo tiempo que hace justo al hombre pecador por medio de la expiación del sacrificio por Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la palabra justificación significa ser declarado inocente de algún delito o pecado. Y es interesante ver que estas palabras fueron formuladas, mis amados hermanos, en los primeros años de la humanidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el libro de Job fue el primer libro que se escribió. Y por eso, Bildad, hermano, haces esta pregunta: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es tan interesante, hermanos, que incluso, hermanos, en el mismo ministerio o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre se acercó a él y le hizo una pregunta muy similar. Y esta pregunta la encontramos en Marcos, capítulo 10, versículo 17. Donde dice el texto bíblico: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Incluso hoy, en nuestra actualidad, es la misma pregunta que muchas personas se hacen con respecto principalmente a qué haré para heredar la vida eterna. Y el ser humano ha encontrado muchas respuestas en creencias y religiones. Y la palabra del Señor nos enseña principalmente, mis amados hermanos, cómo es que podemos llegar a estar seguros de nuestra salvación y sobre todo responder satisfactoriamente a esta pregunta. Una vez escuché una anécdota de un hombre llamado Ponce de León, quien le pidió permiso al rey Felipe de salir de viaje, porque según él dice que había escuchado a unos nativos hablar de una fuente que hacía jóvenes a las personas. Y lógicamente el rey le dio permiso y se fue a buscar dicha fuente. Pero en una de esas peleas que tuvieron esos indígenas, murió de una flecha. Lastimosamente, este hombre gastó 8 años de su vida logrando encontrar una fuente que hacía jóvenes a las personas, sin encontrar ninguna respuesta a lo que buscaba. En la actualidad, el ser humano trata de muchas formas, de muchos medios, de muchas maneras, encontrar cómo heredar la vida eterna. Y la pregunta importante que hace Bildad es sobre
¿cómo se justificará el hombre? Amén. Delante de Dios. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos. En primer lugar, el hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo. Quiero citar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en carta a los Romanos, o carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18. Yo quiero hablar principalmente de lo que está hablando, de lo que es el primer punto sobre mi mensaje. El hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo, porque por naturaleza el hombre es pecaminoso. Mire lo que dice la palabra de Dios en el pasaje que acabo de citarle. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantan y desventuran hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vea cómo el apóstol Pablo está expresando la situación y la condición del hombre en su estado natural, en su manera, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando principalmente, hermanos, de la pecaminosidad que hay dentro de la vida del ser humano. Entonces entendemos, hermanos, incluso el apóstol Pablo utiliza algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Salmos, como el profeta Isaías, principalmente, hermanos, donde nos habla de la condición natural del hombre sin Cristo, donde no hay justicia delante del hombre. El hombre no puede declararse justo por sí mismo. Mire, todos sus pensamientos, todas sus palabras, todas sus obras son malas. Y por consiguiente es declarado culpable, es declarado pecador delante de Dios. ¿Y cuál es la paga por causa del pecado? Es condenación eterna. Es como el apóstol Pablo, hermanos, está expresando la condición natural del ser humano. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos? Que en la vida del ser humano no hay nada bueno. Que no hay nada bueno, sino que en su vida es pecaminosa delante de Dios. Entonces la pregunta: ¿cómo el hombre puede justificarse por sí mismo delante de Dios? ¿Cómo el hombre puede encontrar el camino realmente para poder, hermano, ser libre de la condición en la cual vive delante de Dios? Sin embargo, hermanos, fíjese bien, sin embargo, más adelante el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos ser
justificados. Hasta este momento, por medio de la Escritura, es descubierta la condición del hombre en su estado natural. O sea, la pecaminosidad demuestra que su condenación es estar separado de Dios en la actualidad por medio de su pecado. Pero Pablo, hermano, nos especifica que hay una manera de ser justificado. Mire, en segundo lugar, veamos la verdadera justificación, amén, del hombre. Ya leímos Romanos 3 del 18, hermanos, del 9 al 18. Y vimos lo que Pablo habla con la presentación actual del hombre en su estado natural. Ahora veamos, hermanos, ¿verdad? Capítulo 3 de Romanos, versículo 23 al 25. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya el apóstol Pablo nos demostró a través de los pasajes que leímos de Romanos 3, del 9 al 18, hermanos. Ya el apóstol Pablo nos demostró que todos sin distinción de raza o religión, están condenados. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios. Con esto Pablo declara la condición del hombre. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo abre una puerta de esperanza, amén, al enseñarnos cómo el hombre puede ser salvado de este terrible camino. En los siguientes versículos, que es el versículo 24 y versículo 25, Pablo nos enseña cómo se efectúa la verdadera justificación. Amén. Por lo menos Pablo nos da 4 razones y que son importantísimas para que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. La primera es que la justificación es gratuita por gracia. Mire lo que dice el versículo 24, hermanos, donde dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es lo que dice Pablo. Mire, hermano, en primer lugar, la justificación no es algo que se gane por medio de las obras o a través de una religión. Lamentablemente y tristemente, muchas personas tienen un concepto tan errado, tan mal entendido, que creen que por la religión el hombre va a ser justificado y va a ser salvado por Dios. He escuchado infinidades de comentarios de personas que dicen: mi iglesia te salva. Solamente por mi iglesia
Las personas pueden llegar y heredar y tener la vida eterna. Déjeme decirle algo importante en esta tarde. Yo no sé si usted sepa lo que es una secta. Toda persona o todo grupo que se atribuye a sí mismo la salvación, esa es una secta. Nosotros no decimos: mi iglesia te salva. Tampoco decimos: mi doctrina te salva. Tampoco decimos: mi denominación te salva. Nosotros decimos: solamente Jesucristo es el único que puede salvarte y perdonarte de todos tus pecados. Y tristemente, mis amados hermanos, muchos grupos religiosos se atribuyen a sí mismos la salvación, sin tener en cuenta principalmente que no es por obras ni por religión, sino que el apóstol Pablo dice que es gratuita. La salvación es gratuita principalmente porque es por gracia. Así es como lo especifica el apóstol Pablo. Ahora, la gracia es un don de Dios. Amén. Es un regalo que Dios ofrece al ser humano por su gran misericordia, y está a la disposición de todas aquellas personas que lo desean. Segundo, la justificación es la obra de Cristo. Amén. En la cruz del Calvario. Mire lo que dice el texto. Vuelvo a citar lo que dice el texto porque estamos entendiendo lo que dice Romanos 3, versículo 24 al 25. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, esta justificación hoy es posible. Es posible gracias a lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, donde Él llevó todos nuestros pecados, tomando el lugar nuestro para morir como el sacrificio perfecto. También que el Padre demandaba por nuestros pecados. Mire, el apóstol Pablo utiliza una palabra usada en el Antiguo Testamento. Y esta palabra, hermanos, es redimir. Y era usada cuando alguien pagaba, hermanos, el precio por un esclavo. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Números capítulo 18, versículo 15. Dice el texto: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Esta palabra, hermanos, era usada por Dios cuando se refería a la libertad de Israel. Amén. Cuando fue libre de la esclavitud en Egipto. Por eso Jesucristo nos redimió al pagar el precio, hermanos, por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, la justificación es obra de Cristo. Porque estamos respondiendo a la pregunta de Bildad hecha: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y estamos entendiendo, mis amados hermanos, principalmente lo que dice la palabra, que la justificación es gratuita. Amén, por gracia. Que la justificación, hermanos, es obra de Cristo por la cruz. Tercero, la justificación se alcanza por fe. Cito lo que Pablo dice en los versículos que estamos leyendo, 24 y 25. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, fíjese bien, en su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta maravillosa justificación está al alcance por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. Mire, quiero que me entienda esto. El propiciatorio no era más que la tapadera del arca del pacto, donde los sacerdotes rociaban la sangre de los animales sacrificados para expiación, amén, del pueblo. Escuche, así que el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo fue el propiciatorio donde todos nuestros pecados fueron expiados. Solamente, mis amados hermanos, tenemos que creer. Solamente tenemos que creer que el sacrificio es suficiente. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar todos nuestros pecados. Ya no hay otra forma. Aun cuando el hombre trata de justificarse por medio de la religión, por medio de las obras, por medio de su credo, por medio de las misas, por medio de las mandas, por medio de infinidades de excusas, no hay otro sacrificio en el cual el hombre pueda realmente, hermano, ser libre de su condenación o de su pecado, sino es por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto para redimir al ser humano de su condición actual y ser libre de todos sus pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos, base a lo que estamos entendiendo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, aleluya, gloria a Dios. En verdad, hermanos, la Biblia es la que da la respuesta. Aun cuando el ser humano se cuestiona sobre muchas formas, la Biblia tiene la respuesta. El hombre por naturaleza siempre, hermanos, ha buscado infinidades
de maneras de cómo llegar al cielo. Yo he visto, hermano, muchas formas como el hombre trata de esforzarse por alcanzar el perdón de Dios. Y me fascina lo que dice la Biblia, que la salvación es gratuita. No necesitamos hacer nada, ningún sacrificio carnal. La salvación es gratuita y solamente se da, amén, por gracia. Y se da por medio de Cristo solamente. Para terminar, número 4, la justificación es una manifestación del amor y paciencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Pablo en la última parte del versículo 25. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, fíjese bien, en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Finalmente Pablo dice: a Dios le plació manifestar su gran amor y paciencia, a pesar de todos nuestros pecados. Principalmente, ¿por qué, hermanos? Porque la realidad es que si el hombre fuera honesto, si aquí se aplicara la justicia en el hombre, o sea, justo, el hombre entendería principalmente que su destino era el infierno. Porque Pablo lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a Dios, hermano, le plació manifestar su gran amor y paciencia, a pesar de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos delante de Él. Amén. Y todo fue, escuche bien, todo fue por su infinita gracia. Amén. Al enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito, al morir por nosotros, para que hoy podamos gozar y disfrutar esta salvación, y a través de esta salvación heredar la vida eterna. Por eso Juan 3:36 en su primera parte dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Verdad? O sea, bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque por medio de Él nosotros podemos encontrar hoy la felicidad, el gozo de poder disfrutar de la bendición de ser participantes de la vida eterna, sin necesidad de pagar nada, sin necesidad de ningún sacrificio, sin necesidad de esforzarnos a nada. Solamente recibirlo en nuestro corazón. Por eso, mis amados hermanos, es importante que entendamos esto. Por eso la pregunta fue una pregunta importante: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Por sí solo no hay manera. Así haga lo que haga, esfuércese en lo que se esfuerce, no va a encontrar cómo justificarse delante de Dios. Solamente por Cristo, es por medio de Él como podemos justificarnos delante de Dios. Porque Romanos 5:1 dice, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración, hermanos, principalmente para si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, la entregue el día de hoy.
Puede hacer una oración de fe. Si usted quiere repetirla en voz audible, en el interior de su corazón, es personal, pero es una oración que nos ayuda para hacer y encontrar el perdón de Dios. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, reconociendo y entendiendo, Señor, que no hay forma, no hay manera, Señor, de que podamos llegar por nuestros méritos propios a tu presencia. Porque nuestro pecado, Señor, es latente. Y nuestro pecado, Señor, es el que nos condena delante de ti. Pero solamente entendemos y sabemos que por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. Por eso en esta hora, Señor, yo pido que vengas a mi corazón, que limpies mis pecados, que entres a mi corazón y que mores en él para siempre. Yo quiero recibirte en esta hora, Señor, como mi único y suficiente Salvador, y agradecerte por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.